hemos visto tu bondad a través de todas nuestras vidas, Señor. Tú nos has sostenido con el poder de tu diestra. Nos has llevado, Señor, a donde nos has querido llevar. Nos has guardado del mal, Señor. Nos has cuidado, has provisto todo lo necesario para nosotros. Tu bondad nos maravilla, Señor, tu bondad nos maravilla. Por eso, Señor, nos postramos ante tu trono de gracia, Señor, postrados ante ti, Señor, exaltándote con toda nuestra fe, Señor, con todo nuestro ser, con todos nuestros corazones y nuestras vidas y nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, capacítanos, Señor, para ser siervos buenos, fieles, para mostrar tu luz donde quiera que estemos en este mundo, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Reconocemos tu fidelidad, Señor. Siempre has sido bueno y siempre serás bueno, Señor. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria. Y en el nombre de Jesús y toda su iglesia dice, hermanos, amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Puede tomar asiento. A lo que vinimos, esta es la tercera clase a manera de introducción del estudio de escatología bíblica, escatología, estudio de los últimos días. Y yo creo, no he revisado bien, que ya para la próxima vamos a entrar de lleno en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es dar, como siempre, un repaso muy, muy rápido de lo que hemos dado. Aquí están las 4 interpretaciones de las 4 escuelas de pensamientos del libro de Apocalipsis. Esto es relativo al libro de Apocalipsis. La historicista o la histórica, la preterista, futurista, idealista, ya usted se debe saber estas cosas y qué posición tiene cada una, ¿verdad? Por ejemplo, preter, pues si yo le digo significa ya pasó, pues para estas personas la mayoría de los eventos ya pasaron. Aluden a lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén. Para unos es parcial, para otros es total, ¿okay? La futurista, que es la que yo creo que más ustedes han escuchado, pues todo esto es en el futuro, ¿no? Y así por el estilo, ya estas definiciones las dimos, también dimos el milenio, y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a integrar todo esto que hemos dado en las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo se ve esto en las 70 semanas en sus diferentes interpretaciones? La buena noticia es que solo hay 2 interpretaciones. Esa es la buena noticia. Y la otra buena noticia es que es extremadamente complicado. Es que no hay malas noticias en la palabra de Dios, ¿verdad? Pues no quiero decir malas noticias, pero el tratar de interpretar esto tiene varios retos que los vamos a dar. Y la meta de hoy es que usted preste mucha atención, estudie lo que vamos a dar, tome sus notas, se lo lleve a su casa y usted estudie esto a profundidad y llegue a su propia conclusión, ¿ok? Bueno, entonces dimos lo del milenio, las 4 posiciones, ¿verdad? El premilenialismo histórico, el dispensacional, y ahí la diferencia entre los dos es solamente un par de cositas, que es el rapto secreto en el dispensacional y la dispensación para Israel y la dispensación para la iglesia. 2 épocas distintas, ¿no? Esto lo vamos a cubrir un poquito más hoy. Bueno, y sabemos que el postmilenialismo es post, después del milenio viene Cristo, y el amilenialismo no hay milenios, y yo creo que la mejor forma, ¿verdad?, de ilustrar esto es gráficamente. Yo soy bastante visual, creo que muchos de ustedes son así, pues por eso les di estas gráficas que las repartimos en las primeras notas, ¿verdad? Entonces, aquí tiene el premilenialismo histórico. Estamos en la era de la iglesia presente, ¿verdad? Comenzó en Pentecostés o comenzó cuando Cristo vino, como usted quiera ponerle ahí el principio, y va a llegar un periodo de gran tribulación que va a durar 7 años y después viene Cristo. Ahora, le llamé a esto rapto, pero no es secreto este rapto, ya lo he explicado varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero
y nosotros los que estemos vivos nos uniremos a ellos y nos encontraremos con Cristo en las nubes y estaremos con Él para siempre. Eso está en Tesalonicenses. Ahora, esta posición dice que ahí entonces Cristo viene con todos sus santos, con toda su iglesia y reina por 1000 años literales, donde Satanás es atado, soltado al final del periodo y la batalla de Armagedón, después vienen los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿ok? Entonces el premilenialismo dispensacional pues es más o menos igual, excepto que hay un rapto secreto ahí al principio. A ver si lo puedo pasar para acá. Ajá. Ahí al principio, mire, aquí es el rapto secreto, al principio de la gran tribulación, ¿no? Entonces viene la gran tribulación, es solo para Israel, la iglesia se va. Yo creo que esa es la más que ustedes han oído, ¿no? La iglesia se va, es raptada, arrebatada. Entonces esta dispensación de estos 7 años es para Israel. Y después al final, pues entonces viene el Señor Jesucristo aquí, al final de la tribulación. Ahora, no exactamente al final de los 7 años. Quiero que, claro, no se sabe cuánto después de esos 7 años va a venir el Señor. Y reina por 1000 años literales también, igual que el premilenialismo histórico. Y otra variación aquí es exactamente igual, pero aquí el rapto secreto ocurre a mitad de la gran tribulación, ¿verdad? Así que por los primeros 3 años y medio la iglesia sí pasa por una cierta tribulación, ¿verdad? Y después es arrebatada y entonces queda Israel y el resto es completamente igual, como pueden ver aquí. Entonces, el posmilenialismo, es la postura de que no hay realmente un milenio literal, es simbólico. Estamos aquí en esta era, todos las posiciones pues están de acuerdo de que estamos en una era de la iglesia, digamos, ¿verdad? Y esta gente pues dice que va a crecer y crecer y crecer el evangelio y la iglesia hasta el punto que va a llegar una era de oro, donde la mayoría de los gobernantes, las naciones, ¿verdad?, van a ser creyentes, y por eso es que va a haber paz y va a haber orden en el mundo, porque espiritualmente Cristo está reinando dentro de nosotros y son creyentes los que van a tener dominio del mundo. Esa es la posición de estas personas. Y entonces, ese es el periodo milenial, pero es simbólico totalmente, no son 1000 años literales. Y al final de ese periodo viene Cristo, ¿ok? Y el amilenialismo, antimilenialismo, pues ya usted ve, mire qué fácil es entender esta, ¿verdad? Pues no hay nada. Es primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo, y lo que pasa entre medio, eso le corresponde al Señor. Si hay tribulación, si no hay tribulación, eso le corresponde al Señor. Y al final Cristo vendrá, como promete la Escritura, y vendrá, ¿verdad?, al final la batalla de Armagedón y nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, no hay milenio como tal. Es primera venida y segunda venida. Eso es lo que significa para ellos el tiempo milenial de Apocalipsis, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a estas 4 posiciones, hermanos? Por favor, pregunte, no se me quede sin entender, ¿ok? ¿Estamos bien? Por ahí atrás, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces la vez pasada vimos el sueño de Nabucodonosor, vimos la estatua, la cabeza de oro, sabemos que son los babilonios, vimos el pecho y los brazos de plata, que son los medopersas, los muslos de bronce, el imperio griego, y las piernas de hierro, el imperio romano, ¿ok?, que duró en la parte oriental 1400 años. Ahora, hay un quinto imperio, y en realidad yo creo que imperio no es la palabra correcta. Lo dejé aquí porque eso es lo que tenía la vez pasada, y mi vagancia me impidió cambiar esa palabra. Pero no es imperio en realidad, es una alianza de naciones. Y estos representan los pies de la estatua, que es mezclado barro con hierro, y ahí están las características, ¿verdad? Dice que es un reino dividido,
Aquí está dividido una parte fuerte, una débil, y por medios de alianzas humanas, ¿okay? Que no es un imperio, son naciones que se unen por medio de una alianza. Ahora, lo importante ahí, la número 4, en los días de esos reyes, dice, literalmente dice que es que va a venir el Señor a destruirlos a todos. Así que tenemos que estar pendientes cómo se va desarrollando esto en nuestros tiempos. Y dijimos que lo más cerca que tenemos hoy en día es la Unión Europea, ¿verdad? Donde tienen una misma moneda, son naciones, cada nación es independiente, completamente independiente, pero están aliadas. Tienen una misma moneda, están unidas económicamente, comparten muchas leyes en común, políticamente, ¿verdad? La mayoría pertenecen a la organización de la OTAN, es la organización del Tratado de Atlántico Norte, que es una alianza militar que existe. Bueno, y ahí hacen sus leyes, ellos están en Bruselas, hacen sus leyes y lo que ellos determinan pues afecta a toda Europa. Entonces muchas de estas naciones en el tiempo del Imperio Romano pertenecieron al Imperio Romano. Y ya sabemos que de ahí van a salir estas 10 naciones, ¿ok? Bueno, entonces hay que estar pendiente. Entonces vimos la bestia de Apocalipsis 13. Esta es una visión de Juan, ¿ok? Y cómo se relaciona con la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7. Daniel vio 4 bestias, ¿verdad? Como un león, como un leopardo, como un oso, ¿verdad? Y la cuarta era indescriptible para él, horrible, terrible, que destruía todo, ¿no? Y explicamos lo que significaba todo esto. Entonces, Juan tiene esta visión en Apocalipsis y ve una bestia, no 4, pero que tiene todas las características, ¿verdad? Semejante a un leopardo, son los griegos, sus pies eran como de oso, los medo-persas, su boca como león, que ya sabemos que son los babilónicos, y la cuarta bestia, ¿verdad? Pues es la bestia en sí, ¿verdad? Horrible, que tiene todas estas características. Entonces, fíjense que tienen 10 cuernos, esta bestia en el Apocalipsis, 10 cuernos. Entonces, eso hace alusión a estas 10 naciones que se van a aliar, ¿verdad? Y si usted, bueno, cuando lleguemos a Apocalipsis lo vamos a ver, ¿verdad? Como de esos 10 cuernos sale un cuernito pequeñito que es importante para lo que vamos a dar hoy, y crece y saca 3, ¿verdad? Saca 3, y bueno, ese es, ¿verdad? Esa bestia en sí es el anticristo, dijimos, ¿verdad? Fíjense cómo el dragón le da poder, dice ahí, ¿verdad? Y su trono de autoridad. Bueno, pues sabemos quién es el dragón, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y él es el que tiene poder, él es el príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura. El príncipe de las mentiras, el príncipe de este mundo. Pues como es príncipe de este mundo, le da el poder a esta bestia o a este anticristo para gobernar. Le da una sede de gobierno, ¿ok? Este es mi mundo. ¿Se acuerdan la tentación del Señor, verdad? Le dijo, si te postras, te voy a dar todos estos reinos. Pues precisamente eso es lo que hace el Satanás con esta persona, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí está, y es el anticristo, ¿verdad? Es una mezcla, esta persona va a ser una mezcla de culturas y naciones del pasado, dijimos, semejante a un medo-persa, en sus pies cómo anda, cómo vive. Los medo-persas son muy calmaditos a hablar, ¿verdad? Muy suaves, tienen mucho carisma. Sin embargo, su boca es como un león, el león es como feroz, ¿verdad? Pues eventualmente va a sacar las garras y va a empezar a devorar, ¿no? Y bueno, terminamos con otras interpretaciones de las otras escuelas de pensamientos. Esto que les he dado yo es más el futurismo, ¿verdad? Es más la interpretación futurista. Aquí ustedes ven cómo el historicista dice que esta bestia se origina del Imperio Romano, que es cierto, ¿ok? Y ellos dicen que es el sistema del papado, ¿verdad? De la Iglesia Católica. El preterista también se origina del Imperio Romano, que es que es obvio, te tiene que originar porque
están los pies, ¿verdad? Y las piernas de los muslos para abajo, o de las rodillas para abajo, es el imperio romano. Y entonces los pies están conectados ahí. Así que va a estar conectado a este imperio de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, estas personas dicen que representa el poderío de las naciones gentiles sobre la iglesia, y como persona, que nosotros creemos que va a ser una persona, dicen que fue el Nerón. Acuérdense, el preterista, ya todo pasó, ¿ok? Ya vino el anticristo, es Nerón, ¿ok? Bueno, entonces el idealista lo vemos ahí como lo ven ahí como un sistema político, social. Todo lo que se oponga al reino de Dios, todo lugar, todo gobierno en la tierra que persiga a los creyentes, esa es la bestia, básicamente. Y le digo todas estas cosas para que usted vea que hay diferentes interpretaciones y cómo ellos lo ven, ¿no? Bueno, en el sueño de Daniel del capítulo 7, Daniel recibe una revelación más detallada, más completa, con detalles adicionales sobre este quinto imperio, que es una alianza de naciones, y su destrucción, ¿no? Y el capítulo 7 nos presenta al emperador, al rey de ese imperio, ¿verdad? O de esa alianza, que ya sabemos que es el anticristo. Entonces, ahí terminamos, ¿verdad? La vez pasada, y vamos entonces a las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Bueno, preste atención porque aquí empiezan sus notas. Vamos a empezar del capítulo 8, por favor, capítulo 8. La segunda visión de Daniel, después de las 4 bestias, en un futuro después, a ver cuándo fue, dice aquí, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, ¿ok? Y las 4 bestias fue en el año 1 del rey Belsasar. Belsasar, no lo confunda con Belsasar es Daniel, ¿verdad? Pero Belsasar reinó después de Nabucodonosor, y ahí fue donde cayó el imperio de Babilonia. Y entonces Daniel tiene esa visión, y es un carnero y un macho cabrío. Escríbale ahí, un carnero y un macho cabrío. Entonces, contiene muchos detalles, muchos más detalles que lo que se le fue revelado en las 4 bestias de estos imperios, y se concentra en 2 de los imperios, en los medo-persas y en los griegos, ¿ok? Esta visión es exclusiva para esos imperios, y vamos a ver por qué él tuvo esta visión, por lo menos mi opinión personal, ¿no? Y da muchos detalles que no fueron dados en la primera visión en cuanto a estos 2 imperios. De hecho, los menciona por nombre, para empezar. Los menciona por nombre, ¿verdad? Entonces describe ahí su desarrollo, y son, ¿verdad?, los medos y los persas y Grecia, ¿no? La visión, como dije, ocurre el 3er año del rey Belsasar. El carnero de 2 cuernos, mire, esto está literalmente explicado aquí. Yo solamente voy rápido porque está ahí explicado, se lo dice literalmente, ¿verdad? El carnero de 2 cuernos es el imperio medo-persa. 2 cuernos, recuerde que los cuernos representan naciones o reinos o reyes, ¿ok? Las cabezas o las bestias son imperios, ¿ok? Entonces los cuernos ya son más naciones específicas con sus reinos o sus reyes, ¿no? Pues los 2 cuernos es el imperio medo-persa, y el macho cabrío de un solo cuerno. El macho cabrío, si el animal en sí, es el imperio griego, y dice que el cuerno es su rey. Ahí lo dice literalmente, ¿verdad? Y dice que este cuerno fue quebrantado, pero no fue vencido, no fue conquistado por otro poder. Alejandro Magno, está hablando aquí de Alejandro Magno, y nunca Alejandro Magno fue vencido, sino murió repentinamente y no dejó herederos, ¿verdad? Entonces ahí está todo explicado claramente, hermanos. ¿Okay? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces dice ahí en esta visión que de ese macho cabrío, ¿verdad?, que se quebrantó el cuerno, salen 4 cuernos más, ¿verdad?
Ahora, ninguno de esos 4 fue tan poderoso como él, ¿verdad? Está en el versículo 22, si lo quieren apuntar por ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 generales de Alejandro Magno, a ver si me acuerdo: Lisimaco, Casandro, Seleuco y no me acuerdo el otro. Son 4, ¿verdad? Lisimaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad? Entonces, esos fueron los 4 que salieron de ahí, ¿ok? Claro, ya Daniel había visto esta bestia en el capítulo 7 de 4 cabezas, que eran los griegos, perdón, los griegos, y representaba lo mismo, ¿no? Ahora mira aquí empezamos ya a notar detalles interesantes. Dice ahí que de esos 4 cuernos, salió un cuerno más pequeño, y recuerde la bestia de Apocalipsis, que sucede igual, ¿verdad? Sale un cuerno más pequeño. Esto es importante, hermanos, porque esto sucedió de verdad. Históricamente lo que vamos a ver aquí pasó en la historia. Y vamos a ver que esto es un anticipo, una sombra de algo que va a venir, ¿ok? Entonces, ese cuerno pequeño sale de los 4 cuernos, ¿verdad?, de uno de los 4 reinos que quedaron después de la muerte de Alejandro Magno. Y es nada más y nada menos que ya el personaje que conocimos un poquito, Antíoco Epífanes, ¿ok? Escríbela ahí, Epífanes, de Epifanía. Y salió de los Seleucidas, de la región del general Seleuco. Esta persona le tocó o conquistó, ¿verdad?, los reinos que estaban en Mesopotamia, digamos, donde es Irán, Irak hoy en día, también Egipto, Israel o toda esa Judea, ¿verdad? Y tenía toda esa región. De ahí salió este señor, ¿verdad? Aquí está en el versículo, 24. A ver. Será un rey altivo, su poder será enorme. Ok, versículo 24, sí. Su poder será enorme, pero no por su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará y actuará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos? ¿Quién es el pueblo de los santos? Israel, hermanos. Todo esto es Israel. ¿Daniel era israelita o no? Todo esto es Israel, ¿ok? Esto es un importante, detalle importante, ¿no? Ok, entonces, es este señor. Ahora, ¿por qué tuvo esta visión? Voy a dar mi opinión aquí, hermanos, ¿ok? Ya vimos que de los 4 cuernos sale uno más pequeño que crece, ¿verdad?, y se vuelve grande. Pues eso mismo sucede con la bestia de Apocalipsis. Entonces, este señor, para hacérselos cortos, ¿verdad?, es una sombra del anticristo. Es un arquetipo, es un tipo de anticristo. ¿Cuántas veces no hemos visto, mis queridos hermanos, botones de prueba, sombras, arquetipos, tipos en el Antiguo Testamento que se cumplen inmediatamente ahí, pero apuntan a algo mucho más grande, ¿verdad? Eso lo hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios. Ahora, lo que les quiero decir es esto. Este hombre fue terrible. Vamos a ver varias de las cosas que hizo. Y si este hombre fue terrible, y esto apunta a algo más grande, ya usted sabe lo que nos espera con el anticristo. Esperemos estar con el Señor nosotros ya, ¿verdad? Pero terrible va a ser esta persona, ¿no? Bueno, semejanzas al anticristo. Dice en el versículo 10, dice que se engrandeció. Este era el que estaba buscando ahorita, que no encontré, ¿verdad? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, Egipto, hacia el oriente, hacia el este. Ahí está Babilonia, ¿verdad? Y los medo-persas están ahí.
y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Ahí está. Echó por tierra parte del ejército y las estrellas. Eso representa a Israel, ¿verdad? El ejército y las estrellas. En Apocalipsis 13 nos dice que el anticristo viene también a vencer a los santos, ¿ok? A los santos. Por ejemplo, la posición futurista, el arrebatamiento ya surgió y solamente queda Israel, así que los santos aquí serían Israel en esa posición, ¿ok? También dice que vence a los del pueblo de Israel, está en Daniel 7:21, que habla del anticristo ahí. Número 2, persigue al pueblo de Dios, versículo 24 del capítulo 8, ¿ok? El pueblo de los santos, como leímos. Y este señor, según la historia, en su primer ataque a Jerusalén mató 80,000 judíos y a 40,000 vendió como esclavos. Y hizo otro ataque que mató muchísimos más. Y lo que hacía era que forzaba a los judíos a apostatar de su fe. Simplemente era o niegas tu fe o te mato, básicamente, ¿verdad? Y los torturaba horriblemente. Un personaje terrible en la historia. El anticristo, vemos en Apocalipsis 7, que hace guerra contra el pueblo de Dios, ¿ok? Blasfemias, pues también está ahí en el versículo 11 del capítulo 8, ¿verdad? Blasfemando, y vamos a ver cómo lo hizo. Antíoco se engrandeció contra Dios, ¿ok? Pues atacó al pueblo y su santuario. Vamos a ver lo que hizo con el templo este personaje siniestro. Entonces tomó las prerrogativas de Dios. ¿Qué significa esto? Que tomó lo que era de Dios para sí, ¿ok? Esto lo vamos a ver aquí más claro. Aquí mismo, con el nombre que se puso el mismo, Epífanes, viene de Epifanía, significa manifiesto, y en la antigua Grecia era un festival que se celebraba la aparición de un dios. Y en la era cristiana, si usted busca en el griego, la palabra Epifanía se utiliza cuando vinieron los magos a donde el Señor Jesús, ¿verdad? La manifestación de Jesús se describe como una epifanía. Ahora, es completamente cierto, vino Dios al mundo, ¿verdad? Pero este señor dijo, no, lo que es de Dios es mío. Por eso dije, tomaba las prerrogativas de Dios, ¿verdad? En fin, fue terrible, cometió unos sacrilegios tremendos, suspendió los sacrificios, ahí está en los versículo 11. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Profanó el templo, puso un ídolo sobre el altar, ofreció cerdos, usted sabe que los cerdos son impuros, como sacrificios en el templo y llamó al santuario templo de Júpiter. Ahora, si este señor hizo esto, imagínense lo que va a hacer el anticristo, hermanos, ¿ok? Solo para que tenga una idea. Entonces, es mi opinión que esta visión vino para darnos una pruebita de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? El anticristo blasfema contra Dios, igual que este señor, está en Apocalipsis 13. Dice que se sentará en el templo, fíjese las semejanzas, se declarará Dios, esa está ahí en 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, y la conclusión, como dije, es para revelar lo que ocurrió. Apenas esto ocurrió 170 años después de esta visión, como un anticipo, ¿verdad?, de algo mucho peor que vendrá en el futuro, ¿ok? De algo mucho peor. Y esto lo hemos visto muchas veces en la Escritura ya, ¿no? Es interesante que el ángel Gabriel le dice 2 veces en versículo 17, dice que esto es para el tiempo del fin. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, para los últimos tiempos, ¿ok?
Y en el versículo 19 vuelve y se lo dice. Pero esto ocurrió en la historia, de verdad. Entonces no fue el tiempo del fin, ¿verdad que no? Así que esto es para después, ¿no? Entonces, los 2300 días que están en el versículo 14, eso surge que durante la visión vino uno de los santos y le preguntó a otro santo, ¿hasta cuándo va a durar esta prevaricación, esta terrible época en la historia de Israel? Pues 2300 tardes y mañanas, que son más o menos 6 años y medio, ¿ok? Así que muy cerca a los 7 años que se cree que va a durar la gran tribulación, ¿no? Interesante también que se hace referencia, por eso también vemos que es un futuro. Versículo 25, se hace referencia a Cristo. Mire, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y se ensoberbecerá en su corazón y en tiempo de seguridad destruirá a muchos y se levantará, escuche bien, contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? ¿Verdad? El Señor Jesucristo. Pero ¿verdad? Será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok, eso está ahí en 2 de Tesalonicenses 2:8-9, que dice que el Señor con su palabra, con la espada que sabe de su palabra, va a destruir a este señor. ¿Ok? Y eso es lo que apunta ahí. Sí, bueno, estoy confundida porque anteriormente dijiste que el emperador, este hombre horrible, Antíoco. que se refiere a él, pero ahora nos estás hablando que él contra Jesús. No, por eso, okay, lo que dije, lo que estamos diciendo aquí es que hay cosas que van a suceder en el futuro, sí, después de eso, ¿ok? Está apuntando a algo que va a suceder después. Sí. Este señor es una sombra del anticristo. Antíoco Epífanes fue derrotado en el año 163 por Judas Macabeos y su revuelta por manos humanas, pero aquí dice que este señor no va a ser derrotado por manos humanas. Entonces, sí, es una mezcla, o sea, sí, correcto. Correctamente. Entonces, y vemos ejemplos de esto en la Escritura también, ¿verdad? Es algo que va a suceder después, pero también se cumple inmediatamente en la historia. Entonces, esto es para que nosotros nos informemos de lo que va a suceder, hermanos. Entonces, es claro que este Señor apunta al anticristo, que va a ser destruido por el Señor Jesucristo simplemente con su palabra, ¿verdad? Lo va a destruir, ¿ok? Bueno, ¿está claro, hermanos? ¿Estamos bien? Sí. ¿Desde cuándo empieza a hablar del anticristo, a referirse del anticristo? ¿Desde el versículo 18? Quiero tener claridad. ¿Versículo cuál? 18. Bueno, de ahí en adelante empieza a explicarle la visión y le explica todas estas cosas del versículo 21 en adelante. Si ustedes lo buscan ahí, le dice exactamente lo que significa la visión. Sí, pero se está refiriendo al anticristo. ¿Desde cuándo? Mi pregunta es ¿cuándo termina Daniel hablando de lo que ocurrió ya con el emperador y cuándo? Es que está mezclado. Está mezclado. Okay. O sea, ese es el punto, que está todo mezclado ahí. ¿Entiendes? Habla de este hombre, cómo va a salir de estos 4 cuernos y cómo va a crecer y cómo se va a rebelar contra los santos, etcétera, ¿verdad? Y dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y ahí está hablando de futuro, ¿verdad? Porque ningún ser humano es príncipe. Ahí la P está con letra mayúscula también, si lo quieren ver, ¿no? Entonces está ahí mezclado. No podemos decir de aquí en adelante empieza, ¿ok?, a hablar de una cosa o la otra, ¿no? Bueno, ok. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, ahora vamos al capítulo 9, que es donde están las 70 semanas. Es la profecía más espectacular, más importante de toda la Escritura. ¿Ok? No hay profecía como esta. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Bueno,
Sin embargo, no puedo ir a la profecía sin pasar por la oración de Daniel. Les voy a ser honestos, hermanos. Le comenté a mi esposa ya, le dije, a mí me interesa más la oración de Daniel que la profecía de las 70 semanas. Yo prefiero la oración de Daniel, yo prefiero aprender la oración y orar como Daniel oró que interpretar la profecía de las 70 semanas. Esa es mi opinión personal, ¿ok? Espero que usted también. Porque esta oración es espectacular. No tengo palabra para describir esta oración. Yo les recomiendo que usted lea ese capítulo 9, está en los primeros 19 versículos, y léalo varias veces, ¿ok? Para que aprenda a orar como Daniel oró. Esto es extraordinario. Esta oración contiene los elementos que Jesús incluyó cuando le enseñó a sus discípulos a orar ahí en Mateo 6. Señor, enséñanos a orar. Oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y esta oración contiene todas esas cosas. Lo primero que vemos es adoración. Empieza adorando al Señor. Y lo expresa en una reverencia, versículo 4, ¿verdad? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, oh Adonai, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es una exaltación a Dios, reverencia, ¿verdad?, a Dios. Confianza también. En la confianza está la adoración también, hermanos. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado contra Él. Confianza acercándose a pesar de que somos pecadores, podemos entrar porque Él es misericordioso. Esa es la confianza que tenemos, lo dice la misma Escritura. Que nos acerquemos con confianza al trono de gracia. Él es siempre fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo estamos adorando, ¿verdad? Y obviamente gratitud, damos gracias. Así empieza esta oración, ¿ok? Así que la oración eficaz, esta palabra es clave, también Santiago dice la oración eficaz sanará, ¿verdad?, al enfermo, ¿no? La oración eficaz comienza con un reconocimiento de quién es Dios y expresa reverencia hacia Él, ¿ok? Reconoce el carácter de Dios y así se acerca con confianza porque sabe que Dios es bueno, para siempre sus misericordias, que no nos va a rechazar, que no nos va a juzgar y podemos acercarnos totalmente a Dios, ¿verdad?, a pedirle perdón por nuestros pecados, a lo que sea, hermanos. ¿Okay? Así que eso es adoración. Después viene confesión. Confesión de los pecados y se incluye él mismo. Que esto para mí es extraordinario. ¿Qué hizo Daniel? Daniel fue llevado a cautiverio cuando era un jovencito. En el primer exilio de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Pero él se incluye él mismo. Todo el tiempo reconoce los pecados del pueblo y sus pecados también. Así que la oración eficaz reconoce el pecado y pide perdón. Yo tengo la costumbre de hacer esto cuando oro. Antes de pedir cualquier cosa, Señor, perdona mis pecados. Para venir limpio a hacer la petición. Ese es el concepto aquí, ¿verdad? Y número 3, la petición. Así es que tenemos adoración, confesión, petición, ¿ok? Y la adoración toma varias formas. Así que le pide a Dios que aparte su ira, que escuche su oración y no demore en su respuesta. Esto lo vamos a ver más tarde. Bueno, ¿qué podemos sacar de aquí, hermanos? Mire, la oración eficaz no comienza con petición. ¿Por qué? Porque esto enfoca la atención en la persona en sí y su necesidad y no en Dios. ¿Ok? La adoración
que expresa reverencia, confianza y acción de gracias, inspira fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos adorando al Señor, empezamos con adoración, nos enfocamos ahí en su grandeza, en su compasión, en su poder, en su bondad, ¿verdad? Y eso nos inspira a nosotros, nos inspira nuestra fe, a adorarlo aún más todavía, ¿ok? Y aquí está lo que dije, la confesión elimina lo que estorba para que podamos entonces comunicarnos con Dios y pedirle lo que vamos a pedirle. Así que tenemos que confesar nuestros pecados. Y cuando la oración comienza con adoración y confesión, ya estamos más preparados para pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esta oración claramente tiene estos componentes. Y yo me lo tiene que acordar el próximo jueves, hermanos. Yo voy a hacerle un reto a todos nosotros. Vamos a orar de esta manera. En sus oraciones, en su casa, ore de esta manera. Y el jueves que viene, que es oración, vamos a orar de esta manera. Y cuando estemos en los grupos, vamos a orar de esta manera. Y de ahí, aquí en adelante, vamos a orar de esta manera y vamos a ver lo que el Señor va a hacer. Amén, hermanos. ¿Aceptan el reto? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué lleva a Daniel a hacer esta oración? ¿Verdad? Bueno, pues claramente él dice que estaba estudiando Jeremías, ¿verdad? Y se da cuenta que se cumplen los 70 años de cautiverio. Ahí está en Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. ¿Y qué pasaje viene después de Jeremías 29:10? ¿Y qué dice el 11? Exactamente. Yo sé los planes que tengo para ti. Ahora le voy a dar la razón por qué digo eso. Dime, hermana. Ahí donde dice la confesión elimina lo que estorba, no está aquí en la hoja. ¿Dónde dice qué, perdón? La confesión elimina lo que estorba. No está en las notas. ¿No está ahí en las notas? Bueno, pues apúnteselo por ahí. Bueno, llevaba como unas cuantas semanas sin error, ¿verdad? No podía continuar tan perfecto, ¿verdad? Somos todos falibles. Bueno, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, ¿verdad? De un buen futuro. Ahora, si usted lee el 10 dice, yo te voy a rescatar, te voy a liberar. Vas a estar en cautiverio, pero yo te voy a sacar de ahí porque yo sé los planes que tengo para ti. Está hablando de Israel, hermanos. Y yo sé que todos agarramos este versículo, ¿verdad? Para nosotros. Ay, entonces Dios no tiene buenos planes para nosotros. No, mis queridos hermanos, no es eso. Esta profecía, este versículo es para Israel. Dios tiene tremendos planes para nosotros. ¿Dónde? Vaya al Nuevo Testamento. Es más, le puedo dar muchos más versículos en el Nuevo Testamento de los planes que tiene Dios para nosotros. Todo trabaja para bien. Todo lo puedo en Cristo que me... Somos más que... Y puedo seguir la lista, ¿verdad que sí? Entonces Dios tiene planes para nosotros también, ¿verdad? Entonces, pero esta profecía, esta promesa, perdón, es para Israel. Y tiene que ver con el rescate del cautiverio, ¿no? Bueno, ahí está Daniel estudiando estas cosas y se da cuenta y dice, espérate, son 70 años y en el año primero de Darío, el Medo, cuando se conquista Babilonia, el rey Darío es Medo, ¿ok? De los Medos. Ciro ya estaba en Persia reinando. Ciro también estaba en Persia, pero Darío el Medo fue el que tomó Babilonia, ¿verdad? Y ahí Daniel estaba en Babilonia, como sabemos. Y ahí fue que tuvo, ¿verdad?, esta visión y se da cuenta y dice, espérate, ya llegaron los 70 años, en el año 538 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, empieza a orar, ¿verdad? Y su petición, después que adora al Señor, pide perdón, consiste en estas cosas. Mire, escucha mi oración. Mira nuestra desolación,
aparta tu ira, regresa a nosotros y no te tardes, hazlo pronto. ¿Está pidiendo Daniel algo para él? Está pidiendo Daniel riquezas y no sé qué cosa más, ¿verdad? Mire como Daniel pide, hermanos. Y esto podemos pedir nosotros, hermanos. Señor, escucha mi oración. Mira el problema donde estoy. Mira mi desolación, mira mi angustia. A lo mejor el Señor está irado con uno de nosotros. Aparta tu ira de mí, Señor. Nos tenemos que humillar ante Dios. Ese es el punto de aquí, ¿no? Regresa, Señor, no te escondas de mí. El mismo salmista David le preguntó al Señor, ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Verdad? Y no te tardes. Claro, sabemos de la Escritura que el Señor nunca se tarda, pero para nosotros, en el tiempo humano, Señor, hazlo pronto. No está mal decirle al Señor, no te tardes, Señor, hazlo pronto. ¿Verdad? Esto es un ruego, una súplica, ¿no? Bueno, entonces viene la respuesta de Dios. Y envía al ángel Gabriel, que fue el mismo ángel que vino a interpretarle la visión del macho cabrío, ¿verdad? Y el carnero. Y ahí lo describe, el mismo varón que vi, ¿verdad? Dice que Gabriel vino a mí volando con presteza, imagínense, tremendamente, ¿verdad? Y me hizo entender y habló conmigo y dice, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Y una cosa extraordinaria que le dice el ángel Gabriel a Daniel, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón muy amado. ¡Wow! ¿Cuántos queremos ser amados del Señor, hermanos? De esta manera, ¿verdad? Que nos envíe un ángel a que nos conteste la oración. Está bien, ¿verdad? Esto es extraordinario, hermanos. A mí me maravillan estas cosas, ¿no? Entonces, presta atención a la palabra y entiende la visión. Platicaba yo con mi esposa y dice, ¿de qué visión está hablando? Si Daniel no ha tenido ninguna visión aquí en este capítulo 9, esto es después de Belsasar. Pasaron unos 12... como unos 12 a 14 años, creo, no me acuerdo bien, entre la visión anterior del macho cabrío y esta visión. ¿Y qué visión tuvo Daniel aquí? ¿Y por qué le dice el ángel, entiende la visión? Bueno, pues sabemos que Daniel ha recibido 2 visiones, ¿verdad? Anteriormente a esta. Ok. Y cuando se le explicaron, aún no las entendía. Mire, capítulo 7, versículo 28, la visión de las 4 bestias, dice, aquí tuvieron fin sus palabras, la persona que le estaba explicando, ¿verdad?, la visión. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, fíjense, me turbaron mucho y palideció mi rostro, pero guardé el asunto en mi corazón. Estaba turbado, es decir, estaba confundido, no entendía nada, pero no dije nada. ¿Ok? Y en el capítulo 8, versículo 27, al final de la segunda visión, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Imagínense, esto fue tremendo para Daniel. Luego me levanté y atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Se la acaban de explicar, pero él no la entiende. ¿Ok? Entonces, con este trasfondo podemos entender por qué el ángel le dice, entiende la visión. ¿Ok? Ahora, vamos a conectar todo esto. Bueno, se han completado los 70 años y en realidad Daniel quiere saber qué va a pasar con su pueblo. Y se acuerda de las 2 visiones y dice, espérate un momento, esta es mi opinión personal, ¿verdad? Dice, el Señor me mostró lo que va a venir, los imperios que iba a venir, ¿verdad? Los medos, los persas, bueno, ya los medos y persas están aquí. Los griegos, otro imperio más, bestias por todos lados, carneros y todas estas cosas. Pero ¿y qué del pueblo de Israel?
Si el Señor nos dijo que nos iba a sacar de aquí, nos iba a restaurar, en estas visiones no aparece el pueblo de Israel. Y eso es lo que Daniel está buscando. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en medio de estas visiones? Y ahí el ángel le dice, mira, entiende la visión, ¿ok? Te voy a explicar, te lo voy a explicar todo, Daniel, ¿ok? Entonces, en Jeremías vemos esta profecía, ¿verdad? De los 70 años, y a Daniel se le habló de 70 veces 7 años. Es decir, se le dio mucho más de lo que él pidió, 70 veces 7. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo. ¿Cuántas veces hay que perdonar a nuestro hermano? 70 veces 10. Exactamente aquí. Lo mismo. Entonces, aquí el contexto es que yo te voy a explicar la visión y te voy a explicar todo lo que va a suceder con el pueblo de Israel en medio de todo este meollo que ya te expliqué con los imperios que venían. ¿Qué va a pasar con Israel? Eso es lo que se le está revelando a Daniel, ¿ok? Así que Dios le dio más de lo que él pidió, ¿ok? Bueno, para entender la profecía un poco tenemos que entender lo que es semanas de años. Levíticos 25:8, ahí se define el año del jubileo. Cada 50 años se celebraba en Israel el año del jubileo. Creo que se celebra todavía. Y este año era extraordinario, todo el mundo estaba lleno de júbilo. ¿Por qué? Mire, se cancelaban las deudas, los esclavos se liberaban. Si tú habías tenido que dar tu tierra porque te la confiscaron, porque debías en deuda, ¿verdad? Te la devolvían y todo el mundo contento. Cada 50 años. Y dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Usted trajo su calculadora hoy, ¿verdad? Tiene su teléfono ahí, ¿verdad? Bueno, 7 por 7, ¿verdad? 49. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que una semana son 7 años o un día es un año. Eso es todo. ¿Okay? Son semanas de años. ¿Ok? Así que eso es importante para entender esta profecía. Bueno, entonces, la respuesta de Dios, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta, ¿sobre quién? ¿Sobre qué pueblo? ¿Y sobre qué ciudad? Jerusalén. Esto es para Israel, mis hermanos. Claritito está aquí, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo que es Israel, ¿no? Ahora, esto es importantísimo, por favor, preste atención. Esto es muy claro. Los 6 propósitos de la profecía están en el versículo 24, ¿ok? Tome sus notas, por favor. Número 1, para terminar la prevaricación, ¿ok? Para terminar la prevaricación. Número 2, para poner fin al pecado, ¿ok? Número 3, para expiar la iniquidad. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, ¿ok? Número 4, para traer la justicia perdurable o permanente. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Esta es muy interesante. Para sellar la visión y la profecía. Y número 6, para ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? El Señor Jesucristo. Bueno, esos son los 6 propósitos, ¿ok? Ahora, si usted tiene un espacio ahí, en sus notitas, por el ladito, marque estas 6 cosas, hágale, no sé, una marca, un circulito ahí, y ponga reto número 1. Reto número 1, ¿ok? Y el reto es el siguiente. ¿Cuándo suceden estas cosas? ¿Qué cosas? Estas cosas que están aquí.
¿Cuándo se pone fin al pecado? ¿Cuándo se expía la iniquidad? ¿Cuándo viene la justicia perdurable? ¿Cuándo se unge al santo de los santos? Dos alternativas, hermanos. Ocurre o en la cruz de Cristo, ¿ok? O en la segunda venida de Cristo. Esas son las únicas dos alternativas que hay. ¿Ok? Así que póngale ahí, reto número 1. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Ahora, mi opinión es que es en la segunda venida de Cristo. Esta es la versión futurista, ¿verdad? Porque dice que ocurrirá al final de las 70 semanas. Pero le voy a dar otra interpretación que es muy poderosa también, ¿ok? Eso lo veremos más tarde. Me preguntó el hermano Roberto que cuál era mi posición. Pues yo tengo una mezcolanza, hermano, que yo no sé ni dónde estoy todavía. Pero tengo mezclas, ¿no? Me tiendo al futurismo, tengo un poquito de preterismo y así por el estilo. No he llegado a una conclusión todavía firme, ¿verdad? Necesito estudiar un poquito más, porque hay argumentos muy poderosos de todos los lados, ¿no? Bueno, ok, entonces, pero sí me inclino al futurismo, ¿no? Bueno, mire, para asociar esto con lo que ya hemos dado, ¿verdad? Los mileniales ven ¿cuándo va a ocurrir esta cosa? En el comienzo del milenio, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años literales, ¿ok? Ahí es que termina la prevaricación, se pone fin al pecado, bla, 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 ¿verdad? Ok. Los amileniales o postmileniales lo ven como la segunda venida de Cristo, que es igual. Los mileniales al comienzo del milenio es la segunda venida de Cristo, ¿ok? Así que lo ven de esta manera, ¿ok? Vamos a ver otra postura más tarde. Bueno, el comienzo de la profecía en el versículo 25, ¿ok? Esto es extraordinario también, por eso es la profecía más tremenda, más importante y espectacular de la Escritura. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está, hasta que cuando venga el Mesías, le da el tiempo, mire, 7 semanas. ¿Cuántos años son 7 semanas? 49 años. Y 62 semanas. ¿Cuántos años son 62 semanas? Ahí en su teléfono. $434 años. ¿Ok? Y vamos a ver por qué las divide de esta manera. Lo vamos a ver bien claro. Mire, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ok? Pues ahí está, hermano, ahí está la profecía exactamente cuándo va a venir el Mesías. ¿Ok? Bueno, lo que pasa es, reto número 2, hay 4 decretos. ¿Ok? Número 1, Ciro, en el 538, está en Esdras capítulo 1. Número 2, Darío, en el 517, si usted lee Esdras, la obra se para por un tiempo porque están en tiempos angustiosos haciendo estas cosas. Tienen enemigos por todos lados. Van y se quejan donde Darío. Darío para la obra, pero se da cuenta Darío que Ciro había hecho el decreto y la restaura y hizo él otro decreto. Entonces, número 3, Artajerjes en Esdras, en el año 458, ¿ok? Aquí es que Esdras va a Jerusalén. Aquí es que él se tarda 4 meses en llegar, ¿no? Y va protegido por el rey, con cartas del rey y todas estas cosas. Y la última es el mismo Artajerjes en el año 444 antes de Cristo. Esto es en Nehemías capítulo 2. Reto número 2. ¿Cuál de estos decretos se refiere a esta profecía? ¿Ok? Usted encuentra opiniones por todos lados, quiero que sepa. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el reto número 2. Ahora, algo interesante que dice aquí, en el versículo 25, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno,
A Nehemías fue que se le encomendó edificar los muros, ¿verdad? Y la plaza fue con Esdras realmente, pero yo creo que ahí la plaza es la ciudad. Jerusalén va a ser reconstruida y tardó 49 años, por eso son las primeras 7 semanas, ¿verdad? Y por eso es que la separa así. Bueno, pues ahí está el reto número 2, ¿ok? 7 semanas y 62 semanas. Bueno, las 7 semanas son los 49 años del tiempo de construcción de los muros de la ciudad, que fueron tiempos angustiosos, ¿ok? Y las 62 semanas después de las 7, ¿verdad? ¿Cuánto es 62 más 7? 69 semanas en total, hasta el Mesías príncipe, ¿ok? Hasta el Mesías príncipe. Pues bueno, 69 por 7, ahí se lo calculé, 483 años. Ahora, hay otro reto que no se los voy a hacer que lo apunten, pero ¿años qué? Años lunares del calendario judío, años solares del calendario romano, entonces se vuelve como una mezcolanza, ¿verdad? Un poquito difícil de interpretar. Se han hecho cálculos, hermanos, dependiendo, y se los voy a mostrar más tarde, que esto apunta al día exacto a que apareció el Mesías, pero eso es otro reto que les voy a dar, ¿ok? Y la gente ha tratado de calcular esta cosa. Pero como les dije al principio, yo prefiero enfocarme en la oración de Daniel a tratar de figurar esta cosa, hermano. Honestamente. Porque yo le pregunto, bueno, ¿va a venir Cristo una segunda vez o no? ¿Sí o no? ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros? Trabajando. ¿Tenemos que estar calculando esto? Que venga cuando Él quiera, hermanos. Y que pase lo que pase, nosotros a trabajar. ¿Amén? Ok. Bueno, Mesías príncipe. Hasta que aparezca el Mesías príncipe. Reto número 3. ¿A qué se refiere? ¿Al nacimiento de Cristo? ¿Al bautismo? Escríbale ahí, por favor. ¿A la entrada triunfal? ¿O a su crucifixión? O póngale la cruz, como usted quiera, ¿verdad? Reto número 3. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo apareció el Mesías? ¿En cuál de estas 4 ocasiones? Bueno, vamos a ver, dígame. El número 3, la entrada triunfal. El reto número 3, la entrada triunfal. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? El reto número 3 es cuál de esos a qué se refiere. Oh, el reto, perdón. Bueno, de estos 4, ¿a cuál se refiere? ¿Cuándo aparece el Mesías? Si se refiere al nacimiento, se refiere al bautismo, se refiere a la entrada triunfal o a la cruz. Dice hasta el Mesías príncipe. Bueno, ¿qué quiere decir eso? El Mesías nació, fue bautizado, hizo una entrada triunfal, ¿verdad? Ahí lo reconocieron como Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? O en la crucifixión y resurrección, digamos. ¿Ok? Ese es el reto número 3. ¿Está claro? El reto número 2. ¿Cuál fue el reto número 2? El decreto de Artajerjes. Espérate, es para Queta, no es para mí, para Queta. ¿Cuál fue el decreto? ¿Quién dio el decreto? Eso no es- El decreto, sí. ¿Quién lo dio, verdad? Sí, pero ella preguntó el reto número 2. Sí, el decreto, correcto. ¿Quién dio el decreto? ¿Cuál de los 4 decretos? ¿Ok? Y el número 1 es cuándo es que ocurren los 6 propósitos. Si fue en la cruz o fue o es en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? El segundo decreto es, hay 4 posibles decretos. Correcto. El segundo. El segundo reto es que hay 4 posibles decretos. ¿Cuál de ellos es? Porque acuérdate que la profecía empieza los 483 años
empiezan desde ese decreto. ¿Pero qué decreto? ¿Cuál de los 4, verdad? De las 4, de Ciro, de Darío, de... Correcto. Ciro, Darío, Artajerjes. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Alguien más? Ok. Muy bien. Ajá. Cuando, ¿verdad? No sé si estoy un poquito o tiene que ver cuando Salomón reconstruyó el muro, ¿qué tiene? ¿Por qué estaba destruido o por qué? O sea, Nehemías. Nehemías. Ajá. No, yo me estoy yendo a Salomón por el, ¿cómo se dice? El templo. No, perdón, no a Salomón, Herodes en el segundo templo, sí. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué estaba, o sea, él lo reconstruyó, pero por qué? ¿Tiene que ver aquí alguna destrucción o simplemente lo reconstruyó Herodes? No, lo que hizo Herodes, ya el templo estaba construido. Aquí de Nehemías, Esdras reconstruyeron el templo que destruyó Nabucodonosor y vino Herodes y lo agrandó. Lo hizo extraordinario. O sea, lo hizo, pero ya el templo estaba ahí. Sí, pero él vino y lo agrandó. Herodes era conocido porque era un constructor, hizo muchas obras. Y para ganarse el favor de los judíos, pues le hacía muchas obras a los judíos. Pero lo que hizo fue que agrandó el templo. Sí. Ok. Bueno. Ok, este es el reto número 4. Okay. La semana 70, ya vimos la 69 hasta que llegó el Mesías Príncipe, que tiene sus 3 retos, ¿verdad? Como vimos. Pero la semana 70, aquí es la polémica más grande que existe en estas interpretaciones, ¿no? Y es esta. El debate está centrado en que si las semanas son continuas, corridas, o hay una pausa entre las 69 y 70. ¿Ok? Y porque esto es un reto, ¿no? Porque o son corridas o no son corridas. Pero ¿por qué no van a ser corridas? ¿Por qué no son continuas? Bueno, porque hay una interpretación que dice que no son corridas. Mira, vamos a leerla, vamos a ver, mira. Ok. Vamos a leer, mire, versículo 26 del capítulo 9. Siga conmigo, por favor. Después de las 62 semanas, 7, después 62, ¿ok? Se quitará la vida al Mesías. ¿Verdad que sí? Eso sucedió, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Mas no por sí, ¿verdad? O sea, él dio su vida, ¿verdad? No fue que lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucedió en el año 70, ¿ok? Tito, ¿verdad? Los romanos. Pero su fin será como una inundación y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Esta parte no está muy clara, ¿ok? Vinieron en el año 70, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, sacaron a los judíos de ahí, ¿ok? Ahora dice, pero su fin, el fin de esta persona que destruyó, dice, será como una inundación y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Bueno, hubo una guerra judeo-romana que culminó con esto, pero otros dicen que esta última declaración es que Israel siempre va a estar en guerra, ¿verdad? Que siempre va a estar en guerra. Ahora, versículo 27. Y por otra semana, esa es la semana 70, confirmará el pacto con muchos y a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa es la clave. ¿Okay? ¿Qué significa esto? ¿Okay? Unos dicen que eso apunta al anticristo, es a la mitad de la tribulación. Las 70 semanas, en la semana 70 hay una pausa entre las 69 y 70 y después viene la tribulación y hará paz con todos y todas estas cosas y a la mitad romperá el pacto, cesará el sacrificio, etcétera, etcétera. Otros dicen que esto apunta a Cristo, ¿verdad?
Cuando dice a la mitad de semana hará cesar el sacrificio, ¿por qué? Cristo muere 3 años y medio después que vino el Mesías príncipe, ¿verdad? Entonces muere en la cruz y ya no hay sacrificio. El autor de Hebreos lo dice, un solo sacrificio de una vez y para siempre. Entonces ahí es que está la confusión, ¿ok? Entonces unos dicen que apunta a Cristo, otro pues al anticristo. Entonces si apunta al anticristo es que está esta pausa. Mire, mejor se los ilustro aquí, ¿ok? Esta es la interpretación que dice que hay pausa. Usted ve la pausa ahí entre la semana 69 y la semana 70 aquí. Es la era de la iglesia, ¿no? Que es la que estamos. Ahora, escuche bien. Esta interpretación requiere que se haga este cambio de los 483 años a años solares. Son 476, no le voy a dar la matemática ahí, es muy simple, pero créame que son 476 años de nuestro calendario. Y esta interpretación toma el caso número 4, el decreto de Artajerjes a Nehemías. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Bueno, si usted hace la matemática, 476 menos 444 le da 25. ¿Y por qué yo tengo 26 ahí? ¿Alguien es astuto y me puede decir? Por el calendario. Por el calendario diferente. El calendario, bueno, aquí igualamos los calendarios. El 444 es solar y los 476 es solar. Caemos en el año 25 si usted hace la matemática, pero yo puse 26. ¿Algún observador o observadora? No hay año cero. No hay año cero. El año 1 antes de Cristo, después viene el año 1 después de Cristo. ¿Se entiende? No hay año cero. No hay tal cosa como un año cero. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? No. Pero tú sabes que no hay año cero, ¿verdad? Ok, pues entonces si tienes que añadirle un año más a 25, por eso cae en al 30, estoy equivocado, 32, la resta da 32 y le añadí 1, 33, ¿ok? Porque no hay año cero, perdón, ok, por eso me miraban con caras largas, ok. ¿De qué está hablando este? Ok. Ok. El 25 es para la próxima que viene, ¿verdad? Bueno, en fin, en el año 33, según se cree, el Señor hizo su entrada triunfal. Entonces ya vemos que esta interpretación toma el decreto de Artajerjes, número 4, el caso número 4, y la entrada triunfal como cuando apareció el Mesías en la entrada triunfal. ¿Ok? Esta interpretación hace esto. Entonces, el Señor muere poco tiempo después, ¿verdad? De hecho, una semana después. Se destruye el templo en el año 70, ¿ok? Y estamos en la era de la iglesia hasta que venga entonces esta semana 70. Es una pausa entre la 69 y la 70 y estamos en la época de la gracia, la era de la iglesia. No ha llegado la semana 70. Eso es esta interpretación y empieza esa semana con el rapto secreto. ¿Okay? Ahí lo podemos atar con todo lo que dimos antes, ¿no? ¿Ok? Con el rapto secreto. Y ahí empieza, bueno, un momento después de ese rapto empieza la gran tribulación. Tenemos la posición también que ocurre el rapto a mitad de la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces ese periodo dura 7 años. Ahí está el anticristo, la iglesia se va, ¿verdad? O la iglesia está ahí, dependiendo de su posición. Y al final de ese periodo viene la segunda venida de Cristo.
Esta es una interpretación, esta es más futurista, la interpretación más futurista, más premilenialista, ¿no? La que casi todos ustedes han escuchado, creo, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me enseñaron por 30 años, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, pero noten que hay que presumir unas cosas, ¿verdad? El año 444, decreto de Ciro, es la entrada triunfal, ¿verdad? Y entonces también el reto número 3, el reto número 1, cuando se termina con el pecado, cuando viene la justicia perdurable, eterna, pues cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo todo eso se va a terminar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sí? Ok. Perdón por el año 25, ¿verdad? Pero... Ok, y esta es la última, hermanos. La última es esta. Esta interpretación toma entonces no el decreto del año 444, sino el anterior, el del 458, que fue a Esdras. ¿Okay? Y de ahí empieza los 483 años. Aquí no hay que hacer cambio de años ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pasan 7 semanas, se reconstruye el templo, los muros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después vienen las 62 semanas y aparece el Mesías príncipes. Aquí es que si usted hace la matemática, ¿verdad? Pues 483 menos 458 es 25, pero le sumo un año porque no hay año cero, ¿verdad? Todo el mundo entiende que no hay año cero, ¿verdad? Ok. Bueno, pues en Lucas 3 hay un pasaje muy interesante, versículo 1, que dice que en el 15º año de Tiberio César, ¿verdad? Apareció Juan el Bautista. ¿Y con quién se bautizó el Señor? Poco tiempo después aparece el Señor. Pues eso sucede en el año 26. ¿Ok? Ahora, mire lo que dicen estas personas. El ministerio del Señor, bueno, el Señor se bautiza, o sea que el reto de los decretos toman el de Esdras, el reto de cuándo aparece el Mesías príncipe es en el bautismo, no en la entrada triunfal, ¿ok? Usted ve que dependiendo de lo que usted escoja, usted puede hacer lo que quiera, realmente, ¿verdad? Entonces... el ministerio del Señor duró 3 años y medio. ¿Y qué sucedió? Murió el Señor en el año 30. ¿Ok? Entonces, ahí se cumplen los 6 propósitos de la profecía. Ahora, usted puede decir, ¿no? ¿Pero cómo va a ser? Pues mire, terminar la transgresión, poner fin al pecado, ¿no sucedió eso en la cruz? Traer justicia perdurable, ¿no sucedió eso en la cruz? Declarados justos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, sellar la visión quiere decir, dice aquí sellar la visión y la profecía, es que ya no hay más profecía. Ya no hay más revelaciones nuevas, todo está aquí. Ya no hay profetas con P mayúscula, hay don de profecía. Pero no hay profetas ni visiones de cosas que están por suceder, ¿verdad? Que no eran parte del plan de Dios. Que eran parte del plan de Dios, perdón. Entonces, ya no hay revelación nueva. Ya no, el Señor no tiene que aparecérsele a nadie como a Daniel y decirle, mira, esto es lo que va a pasar. Porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, cuando se sella la profecía, eso es lo que quiere decir. Ya no hay más revelaciones nuevas. Todo esto fueron revelaciones nuevas que se le dieron a Daniel. Y ya no hay más revelación. Dice en Hebreos capítulo 1 que en los tiempos anteriores, ¿se acuerdan? Habló por medio de profetas y de muchas maneras y muchas veces. Se le apareció a Abraham, se le aparecía a Moisés, hablaba con sus escogidos, visiones, Isaías, Jeremías,
el Señor hablaba de muchas maneras por medio de profetas, sueños, visiones, pero hoy, dice el autor de Hebreos, en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. De hecho, en griego dice, nos ha hablado en hijo, en forma de hijo, ¿ok? Entonces, ya habló lo que tenía que hablar, ¿verdad? Y el mensaje del Hijo, ¿dónde está? Aquí. Entonces, se sella la profecía, no más visiones y se cierra todo el asunto. ¿Ok? Sí. ¿A qué se refiere entonces el don de profecía? El don de profecía es para hablar la palabra de Dios. Es hablar la palabra de Dios que está aquí. Saberla, ¿verdad? Explicar, saberla con oratoria. Pero hay dones de profecías que son revelaciones de cosas específicas, digamos, sobre alguna persona, en la vida de una persona en particular, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tengamos cuidado cuando una persona venga donde nosotros y le diga, el Señor me dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Mi contestación siempre es, ¿y por qué no me lo dijo a mí? Eso es lo primero. Ahora, si es algo relacionado con una situación en mi vida personal que yo estoy buscando y me da detalles, me dijo que esto, entonces yo le creo a esa persona. Pero no es una revelación nueva. Eso es lo que quiero ir. No es una revelación nueva. ¿Ok? Así que existe ese don. Dime, Nico. Lo que se podría agregar a lo que estás diciendo para tie everything, que amarre todo, es de que obviamente no te pueden decir algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Correctamente. No se puede, cualquier profecía tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es el don de profecías, es predicar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Ese es el don, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Es hablar lo que ya está escrito. El don de profecía es hablar lo que ya está escrito. Sí, no puede ir en contra de la palabra, no. Es como, y profetizar la palabra de Dios. Sí. Hablarla, pero Sí. de lo que ya está escrito. Sí. No pueden decir nada más aparte de lo que ya está en la palabra de Dios. Correctamente, sí. No pueden decir, dígame. O sea que si vamos a la función de los profetas en el Viejo Testamento, que era hablar la palabra de Dios, el don de profecía en la iglesia o en el Nuevo Testamento es hablar de la palabra de Dios, es Sí. exactamente lo mismo. Sí, Los profetas del Viejo Testamento lo hacían a través de Dios directamente. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos habla Sí. para nosotros entonces poder hablar. sí, correcto, pero hay una diferencia. En el Antiguo Testamento eran revelaciones nuevas, no estaban todavía escritas. Eran revelaciones nuevas de lo que iba a suceder y otras cosas también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero ahora todo está aquí. Ahora Leti dijo algo importante, ¿verdad? Que la persona no puede contradecir la palabra, tiene que decir lo que hay en la palabra. Por eso es otro caso en particular que vienen donde una persona, el Señor me dijo esto y esto acerca de ti, y le dicen cosas que ya están en la palabra, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque yo le puedo decir a la persona, mira, eso ya yo lo sé. Eso está ahí en la palabra. Lo que tú me has dicho está en la palabra. Ahora, si es algo específico, como dije, que yo estoy buscando una situación en mi vida y me aplica la palabra, mira, vete a este pasaje, yo sé que estás buscando esto, el Señor me reveló este pasaje para ti, pues entonces, y me da detalles, yo le hago caso a la persona, claro, ¿por qué no? ¿Okay? Pero mi experiencia ha sido que, ¿verdad?, las personas que me han dicho esto y esto y esto, pues yo digo, bueno, pues o ya eso yo lo sabía, o porque el Señor no, me lo pudo haber dicho a mí directamente, ¿verdad? Esa es mi postura, ¿no? Tenga cuidado. Pero sí hay don de profecía, claro que sí. Eso que estás diciendo es como cuando a mí se me manifestó el Señor y me dijo, ¿verdad? A mí, yo voy a traer a tu esposa, a tus hijos de regreso y voy a restaurar tu matrimonio. Entonces ahí yo agarro eso porque vino el Señor a mí personalmente. Entonces, Sí, claro, te lo dijo a ti. Te lo dijo a ti. Así, y sí lo hizo el Señor. Sí. En ese momento lo hizo. Sí,
Te lo dijo a ti, exacto. Nadie más vino donde ti a decírtelo, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Y qué de los que se dicen profetas? Que hay tantos. Bueno, por eso mismo, exactamente. ¿Qué de los que se dicen profetas? Pues salga corriendo de ahí. Es que no hay profetas con P mayúscula. Hay don de profecía, pero no hay, ellos se autodenominan profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel. Eso no es bíblico. No es bíblico. Yo no recomiendo eso para nada, ni apóstoles tampoco. ¿Ok? Dime, hermana. Como eso que decía Marcos, de que Dios le habló, le dijo que iba a traer a su familia, eso ya está en la palabra también. Ujú. Eso ya está escrito en la palabra, ya es una promesa, ¿verdad? Como no es algo fuera, no es lo que Dios le dijo a él, no es algo que no se sepa que está en la palabra ya es una promesa que tiene ahí en la palabra, no es algo... Bueno, eso fue la voluntad del Señor para él, ¿verdad? En ese caso en particular, pues el Señor le dijo, te voy a restaurar. Pero puede creer lo que viene de parte de Dios porque es una promesa que viene en la palabra, por eso puede creerlo. Porque si alguien le viene y le dice, me habló Dios y me dijo esto y no está escrito en la palabra, entonces quiere decir que no es Dios el que le está Bueno, por ejemplo, si alguna persona hubiera venido donde él, sin saber nada de la situación que él estaba pasando, y le dice, mira, el Señor me dijo que te iba a restaurar a tu esposa y tus hijos, yo no sé lo que está pasando contigo, pues entonces eso es una profecía verdadera, ¿verdad? Eso es una revelación verdadera, porque la persona no sabe nada. Y el único que lo sabe es él, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a eso específico, porque es un caso específico y todos tenemos casos específicos, el Señor, yo creo que lo que estás diciendo es que el Señor dice que nos va a restaurar nuestros matrimonios, etcétera, etcétera, ¿verdad? O va a restaurar nuestra casa. Bueno, eso hay que aplicarlo a cada caso individual. ¿Okay? Sí. Porque o sea, yo no me atrevo a decir que eso va a ser siempre así. Eso depende de la persona, de cuán obediente sea la persona, de cómo está viviendo la persona, ¿verdad? Depende de varias cosas, ¿no? Es como las oraciones, ¿verdad, pastor? Que nosotros estamos orando y Ajá. por fe sabemos que lo vamos a tener y por fe confiamos que el Señor va a cambiar la situación porque confiamos en un Correcto. motivo y mientras estamos ahí sabemos que por fe lo vamos a mirar. Uh-huh. Sí, y así se debe orar. Siempre con fe, sin duda, lo dice la palabra, como que el Señor lo va a hacer, pero no siempre lo hace. Tenemos que estar de acuerdo a su voluntad, dice la Escritura. Si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. ¿Okay? Pero nuestro trabajo siempre es creer que va a pasar. Eso es lo que yo recomiendo siempre. Sea lo que sea, usted siempre ore como que sí y sí. ¿Okay? Y el Señor hará el resto. Me quedé en el punto de que aquí en la muerte de la cruz, estas personas dicen, aquí sucedieron todas estas cosas. Se puso fin al pecado, viene la justicia perdurable, se sella la visión, ya no hay más revelación nueva, ¿verdad? Y ahí sucede todo. No en la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces, aquí lo interesante es que pasan los próximos 3 años y medio, ¿verdad? Después de la muerte del Señor, y como leí en el versículo 27, ellos lo aplican a Cristo. Porque dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, Cristo murió en la cruz y ya no hay más sacrificios y no hay más ofrenda. ¿Okay? Entonces, quedan 3 años y medio que están indefinidos para ellos, ¿verdad? Entonces, viene ese tiempo indefinido, que es el que estamos ahora, y después viene la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, estas son las 2 interpretaciones posibles que hay en cuanto a las 70 semanas. Ahí en sus notas le puse esos diagramas y les puse las inclinaciones que hay en cuanto a las escuelas de pensamiento, los preteristas, historicistas, los milenialistas. Hay tendencias, ¿verdad? Hay tendencias. La mayoría de los futuristas se adhieren y premilenialistas se adhieren a la primera, a la anterior. Los amilenialistas
o postmilenialistas y preteristas se adhieren a esta que está aquí. Son tendencias, pero no todos, ¿ok? Por eso se los puse ahí en sus notas. Amén, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Wow, nos hemos entendido aquí un poco, pero qué bueno, muchas preguntas. ¿Ok? Como dije, mis hermanos, son cosas interesantes, son cosas que nos gustaría saber, ¿verdad? Y interpretarlas correctamente, pero hay muchos retos, como dije, y dependiendo de cómo usted escoja sus retos, cuándo vino el Mesías, cuándo fue el decreto, ¿verdad? A qué se refiere todas estas cosas, la parte de cuándo se cumple, ¿verdad? La expiación de pecados y todas estas cosas, pues dependiendo de lo que usted escoja es la interpretación, ¿verdad? Y como dije al principio, yo prefiero enfocarme en la oración de Daniel, hermanos. Honestamente, es interesante el asunto, pero yo quiero aprender a orar como Daniel. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orarle a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Sabemos que esta profecía tiene una interpretación exacta y se cumplió, Señor. Sabemos que vendrán cosas en el futuro, Señor, que también están aquí incluidas, Señor. Todo eso lo sabemos, pero nosotros, Señor, nos preocupamos más por estar cumpliendo tus mandamientos, estar viviendo vidas santas para ti, Señor, estar trabajando en tu reino, Señor, estar haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado hacer, estar sirviéndote hasta nuestro último suspiro, estar corriendo la carrera de la fe, peleando la buena batalla, Señor. Día a día, venga lo que venga, Señor, confiados en que somos más que vencedores, Señor, y que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, y que nada nos va a separar de tu amor. Eso lo sabemos, Señor, y en eso nos concentramos. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos enseñes a orar como Daniel. Enséñanos a orar de esta manera, Señor. Capacítanos, Señor, para orar eficazmente. Siempre que oremos, Señor, ayúdanos a entender esta oración eficaz para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria, Señor, y en tu nombre hemos orado todas estas cosas. Y toda su iglesia dice, amén, hermanos. Vamos a